Y de esta manera le damos continuidad y al mismo tiempo finalizamos lo que fue este periodo que generamos aquí junto a Marcelo, de, en definitiva, brindarle a la ciudadanía, ¿no?, al electorado, a quienes van a tomar decisión el próximo 11 de mayo en estas elecciones que se nos vienen, departamentales y municipales, de conocer rostros, conocer equipos y conocer fundamentalmente propuestas y también ideas de aquellos que aspiran a gobernar las distintas localidades. Y cerramos justamente este ciclo con Mauricio Chiesa. Así que antes que nada, gracias Mauricio por aceptar la invitación, por compartir estos minutos con el megáfono y bienvenido a lo que en algún momento también fue su casa, ¿no? Sin duda, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, una alegría siempre conversar con ustedes y con la audiencia, de alguna manera también. Estaba recordando viejas épocas de Rompan Todo, que fue un programa que marcó. Sin duda, marcó muchísimo. Para bien o para mal. Pero bueno, eso cada uno lo sabrá, pero en la década del 90 Rompan Todo y en los 2000 el Radio Bar, ¿no? Un programa que también se hizo desde esta casa y que disfrutamos muchísimo. Hablamos de política ahora. ¿Por qué Chiesa vuelve a la contienda? Porque por allí hay algunos que perdieron de vista que usted ya fue candidato a alcalde, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera experiencia y cuánto contribuyó para formar esta segunda candidatura o experiencia? Bueno, fuimos candidatos, uno de los candidatos del primer gobierno, para el primer gobierno municipal, integramos el primer consejo municipal, allá en el 2010. Y bueno, creo que eso marcó un antes y un después, porque siempre habíamos estado involucrados en la política, pero más como una cuestión desde la militancia pura, de base. De todas maneras, desde muy gurice nos tuvimos que hacer cargo de una agrupación de la 609, porque los referentes más veteranos en ese momento se retiraron, así que siempre fue como un desafío. En momentos en que la 609 no votaba lo que vota ahora. De todas maneras, el 2010 fue un momento fuerte. Recordemos que es el gobierno de Mujica, es cuando Mujica llega al gobierno. Aún así, en aquel momento la estrategia política que se había planteado la 609 no había sido del todo la más correcta, había quedado de alguna manera aislada del resto del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque había votado muchísimo, ahí fue uno de los récords de votación que tuvo la 609, y ahí hubo un dirigente particular que tomó la decisión de que íbamos a ir por todos los municipios y que íbamos solos por todos los municipios. Y terminamos teniendo solamente 2 municipios. Con una votación excelente, se generó un proyecto político que era todo el resto del Frente Amplio, menos la 609, y el aliado del Partido Comunista, que en aquel momento fue el aliado nuestro. Aún así, fuimos el segundo candidato más votado, y el devenir político de la cotidiana del Consejo me llevó a ser alguien que tuvo un protagonismo fuerte, primero porque de alguna manera los votos que teníamos y ser la 609 era el respaldo para el alcalde en ese momento, un respaldo fuerte. Nos pusimos de acuerdo con Martín, que fue el que ganó la elección en ese momento, entre otras cosas, por ejemplo, para que el CCP saliera, porque ese era un proyecto de campaña que venía de la barra de la 609, porque veníamos vinculados con las cuestiones culturales, con el colectivo extremo, haciendo los Pando Patrimonio, veníamos en un andar fuerte. Bueno, hacíamos radio, teníamos el Radio Bar, que comentábamos ahora, y además porque me tocó ser el alcalde subrogante. Por cómo estaba confeccionado en ese momento la lista, el sistema, cómo funciona el sistema de suplencias, me tocó cubrir tanto las licencias cortas como las licencias largas. Y eso agregado, que era alguien que viví en Pando toda mi vida, bueno, me dio una visibilidad para la gente muy grande, y bueno, y eso marcó un antes y un después. Pero además, mientras que el resto de los candidatos que perdieron renunciaron, yo fui el único que me quedé en el Consejo. Y eso tuvo un peso también porque la ciudadanía de alguna manera lo entendió como positivo, ¿no? Abro paréntesis, ahora que me lo dice, y ya nos metemos de lleno en Pando, pero permítame esta digresión. Como integrante hoy de la Dirección de Descentralización, bueno, ahora estamos en campaña, pero como integrante de la Dirección de Descentralización, ¿cuántos consejos permanecen funcionando durante los 5 años? La histórica muestra que... Porque ahí hay un tema, usted lo dijo claramente, los que perdieron renunciaron. Sí, bueno, eso es lo primero. La mayoría de los candidatos que pierden se van.
Y en muchos Pero eso no está bien, Chiesa. No, está bien, claro. Por eso te decía que para mí era un capital, en aquel momento fue un capital haberme mantenido los 5 años en el Consejo. Porque adquirió experiencia de gobierno local. Y porque aparte de que te votó, dice, bueno, lo voté, perdió, pero se quedó. Porque otros se iban. ¿Y cómo frenas ese éxodo? Bueno, es difícil, ¿tá? Y además porque la experiencia muestra que cuando incluso hay candidatos que han perdido y han perdurado, terminan siendo muchas veces un obstáculo. Por eso te decía que el generarle gobernabilidad al que gana es una actitud política distinta, porque en muchos lugares ves que el que perdió y se mantuvo, porque la mayoría se va, pero los que se mantienen, es complejo, porque está en un permanente asedio, porque lo que no pudo lograr, el enojo por haber perdido, tratar de meter las propuestas que quieren meter. La experiencia nuestra fue totalmente distinta. El otro día nos estábamos saludando con el paquete de medidas que teníamos uno y otro, y vamos por un acuerdo, llevémoslo adelante y se terminó, ¿no? Fue excelente la relación de todo el Consejo, pero los demás que eran candidatos se fueron. Ojo, no estamos hablando exclusivamente de otros partidos, a veces del propio, en este caso, Frente Amplio. En este caso, el Frente Amplio, ¿no? En este caso, el Frente Amplio. Porque si se legisló para topear la cantidad de candidaturas, si se legisló para, inclusive, exigir un mínimo de militancia, que allá sabrá cada uno si está bien o está mal. ¿Por qué no se legisla para decir, muchachos, si pierden se tienen que quedar? Bueno, hay de alguna manera... ¿O es muy disparatado pensarlo? No, y de hecho en el plenario del Frente Amplio se manejó este tema en este sentido: el que renuncia al cargo para el cual fue electo, después no puede volverse a presentar. Pero siempre hay alguna salvedad, siempre hay alguna excepción. Por ejemplo, me llamó el intendente a participar del gobierno departamental. Otros son candidatos a alcalde, pero aparte son candidatos a ediles. Perdimos, me quedo en la lista de ediles porque salí edil, ¿no? Entonces, si bien es cierto que está planteado, y eso se planteó, siempre hay excepciones. Hablemos de prioridades para Pando, de lo que impulsa la 609C con Chiesa a la cabeza. Desde que estamos en estas vueltas, la 609C se ha planteado el tema de los barrios. Siempre salimos con el criterio que primero son los barrios, el entendido que es donde está la mayor parte de la población. Nunca descuidando el centro de Pando, que de alguna manera es lo que nutre a Pando desde el punto de vista comercial, financiero, administrativo. Se hizo muchísimo. Nosotros hablamos que Pando quedó pintado de negro por las calles, porque se invirtió muchísimo dinero en hacer calles. Y Pando está iluminado. Recordemos nosotros que ya tenemos unos añitos, cuando éramos gurises, era tierra de nadie, ¿no? Te salías de General Artigas o de Wilson Ferreira y olvidate, era todo oscuridad. Pando está todo iluminado. Pero sin embargo nos quedan cosas para hacer. Y hay una prioridad en cuanto al tema de barrios, y lamentablemente ayer tuvimos un suceso triste en la Ruta 75. Y es la Ruta 75, es el acceso norte a la ciudad. Sí, usted habla por el siniestro fatal. Exactamente. Una mujer de 76 años que fue embestida por un motonetista. Exactamente. Aurelia Casas y Ruta 75. Exactamente. Y ya le voy, ya que estamos hablando, sí, hay mayor complejidad en Pelufo, ¿no? Que se ha hablado del semáforo, se ha hablado de rotonda. Lo que pasa es que ahí también hay una jurisdicción compartida, ¿no? Sin duda. Pero el acceso norte, ¿no? A la ciudad es un tema. Primero porque venís por la Ruta 75 y llegás y General Artigas es flechada. Hubo que hacer la isla esa que se hizo, que hizo el municipio, para que la gente no pasara. Los veíamos pasar a los autos como taponazo, a las motos. Choques darle enfrente ahí a Garibaldi y General Artigas, ¿no? O sea, hace 2 cuadras y se daban de bomba contra otro vehículo. Eso por un lado. Pero lo que hay que pensar es esto: Pando creció hacia el norte. La población de Pando creció hacia el norte. Y esto es una cosa que se venía ya dando. Pando, el centro de Pando, salvo que crezca hacia arriba en edificios, quedan pocos terrenos, quedan pocos lugares donde construir. Y el norte de la ciudad, primero fue todo lo que fue el barrio Estadio y todo, pero después la Ruta 75. Y esa Ruta 75 era una ruta que era la ruta de las quintas. Ahí lo que habían eran quinteros. Y transitaban pocos vehículos. Pero ahora tenemos cooperativas, complejos de vivienda, barrios estilo privado que están creándose ahí. Y esto además viene acompañado de los ómnibus, los autos, las motos, las bicicletas y la gente caminando. Entonces, realmente
el norte de la ciudad por la ruta 75 se empieza a convertir en una cuestión que hay que tenerle muchísimo cuidado. Hace un tiempo atrás, un Botija que se bajaba del ómnibus también fue investido ahí en frente a las cooperativas ya de la ruta 75. Es decir, es una cuestión que hay que echarle mano. Tiene dificultades la ruta 75 por esto de ser angosta, ¿tá? Y además porque todas las propiedades están sobre la ruta. Entonces hay un viejo proyecto de ensanchar la ruta 75 que ha quedado parado, entre otras cosas porque las expropiaciones que habría que llevar adelante son multimillonarias, ¿ah? Porque todos los terrenos están sobre la ruta prácticamente, no hay casi retiro, o no se respetó en su momento. Tenemos dificultades para continuar la senda peatonal, hay que continuar esa senda peatonal, porque ahora la gente viene, ¿no? Desde ese lugar viene caminando y no está continua durante todo el tiempo. Pero aparte hay que llevar servicios allá. Una de las cosas que hablamos contigo en algún momento era el crecimiento de población hacia el norte y teniendo en cuenta el tipo de población que es población joven. Porque hay gente que viene, que se compró la casa, la manera de comprarlo es a través de la Agencia Nacional de Vivienda, a través de una cooperativa, y eso es lo que ha crecido. Ahora, si miramos hacia el norte y hablando exclusivamente en infraestructura chiesa, ¿se ha manejado la posibilidad de reparar Camino a las Piedritas? Que si bien no hay tanta gente tal vez como sobre la ruta 75, hay, porque tenés el fondo del talar, pero además es una cortada, como se dice entre comillas, realmente dinámica para conectar Pando y Suárez. Yo te diría mucho más. Y está deteriorada. No, ni que hablar, se hizo y expliquemos por qué se deteriora. Se convirtió en un bypass al norte. Viene camino, por supuesto. Viene el transporte pesado y no estaba preparada para el transporte pesado. Pero claro, te conecta directamente con la ruta con la 102. Porque para atravesar Suárez llegás, o la 74 también. O la 74, pero sobre primero todo, con la 74, está claro. Ni que hablar, pero pensemos los camiones que van hacia el puerto. Entonces ahí es una cortada brutal y en Pelufo arranca la ruta 8 vieja, o sea, ahí empieza el bypass. Por eso Pelufo, a la altura de las cooperativas de la zona del estadio, está detonado también, porque no estaba preparado para recibir el tránsito que está recibiendo. Y esta es una lógica que hay que entender de Pando. Pando, además de la población que tiene Pando, de la gente que vivimos en Pando, la cantidad de gente que viene hacia Pando y que atraviesan Pando por distintos motivos es enorme. ¿Por qué explota el centro de Pando? Si fuera solamente por lo que vivimos acá, no explotaría. Lo que pasa es que de lunes a viernes, en horario comercial, en horario de oficina, acá viene gente de todos lados. Porque Pando es un centro administrativo, es un centro financiero, es un centro comercial y viene gente de todos lados. ¿Qué pasa con el aspecto social? En algún momento lo conversamos. Hoy el Frente Amplio gobierna a nivel país y fundamentalmente en carteras que tanto tienen que ver con esta órbita, Ministerio de Desarrollo Social, sin ir más lejos. Hay en el Hogar Sagrado Corazón de Jesús una sala dispuesta, ya pronta para funcionar, y está hace 1 año y medio, sino 2, sin presupuesto para justamente que allí reciba niños y niñas de 3 y 4 años. ¿Es un tema que le preocupa a Chiesa? ¿Lo ha conversado con Sibila? ¿Lo ha conversado con el presidente de la República? ¿Cuándo se va a reactivar eso? Bueno, el presidente ha establecido como una de las prioridades la primera infancia. En un país que nacen tan pocos niños como es el nuestro, cada niño que nazca tiene que tener un cuidado, tenemos que estarle todos poniendo los ojos. Tenemos 2 puntas que hay que cuidar: los niños, que son pocos que nacen, pero ahora cada vez la gente vive más y hay que prepararse para eso también. Las ciudades no están preparadas tampoco para la gente mayor. En cuanto a lo del CAIF, sin duda, es un tema que hemos venido conversando con las autoridades de la Intendencia. Es una prioridad para el gobierno, es algo que conversamos con el actual presidente en su momento y no me cabe duda que en breve eso va a tener que ponerse a funcionar. Al menos si nos toca estar ahí, vamos a hacer los esfuerzos correspondientes para que esa sala se active, porque es solamente contratar al equipo técnico, porque el resto ya está. Y no solamente esa sala, sino tratar de generar otro CAIF en la zona de las villas de la ruta 75, que era esto que hablábamos. La población creció, pero ahí es población joven. Hay un montón de madres que tienen que ir a trabajar y no tienen dónde dejar sus hijos. Y esto ha perjudicado enormemente a un grupo importante de mujeres.
Hemos estado haciendo algunas recorridas por ahí, conversando con vecinos de las distintas villas por ahí, y realmente es una necesidad. Hay otras, pero esta es una necesidad importante. El cuidado de la primera infancia, y más en una población joven, que es la que tiene hijos chicos. Y bueno, hay que dar una mano para que ese niño sea cuidado en estos primeros años. Los primeros años de vida son fundamentales. Ahí el niño es una esponja. Es donde aprendemos más, el periodo de la vida donde aprendemos más. Es una de las ventanas fundamentales del desarrollo del ser humano. 3 temas que hacen a Pando. Tarifado sí, tarifado no. Vio que hubo un candidato que, Servini concretamente, que prometió que en caso de ser intendente lo eliminaría. Parque Artigas y estación de AFE. En cuanto al tarifado, vamos a agrandarlo un poquito más. Hablemos del tarifado, pero hablemos del ordenamiento de Pando, del centro de Pando. El tarifado colaboró muchísimo en ordenar el centro de Pando. Pero toda esa gente que antes estacionaba en cualquier lado, en General Artigas, en Wilson Ferreira y en donde funciona el tarifado, ahora se fue corriendo hacia la calle José Pedro Varela, hacia Meneses, hacia Baltasar Brum, hacia Piedra, y ahí se complica muchísimo más, porque hay una fiscalización en la zona del tarifado, pero como los recursos humanos de tránsito son pocos, no se fiscaliza el resto. Y ha empezado a generarse problemas. Pensemos en Meneses. Y ahora vamos al tarifado. Pensemos en Meneses. Meneses, cuando en el primer gobierno donde estuvimos como concejal, decidimos hacer el cambio del recorrido de los ómnibus para que no todos los ómnibus salieran por Wilson Ferreira, para desagotar Wilson Ferreira. Al principio la gente, algunos se enojaban, ¿no? Pero después esto generó el desarrollo comercial de Pando hacia Meneses. Y las que cortan Meneses. Ahora el problema que tenemos es que Meneses, que es una calle de doble vía, y donde pasa el ómnibus, y donde hay comercios que antes no había, está saturada, porque se estaciona en ambas veredas, ¿verdad? Porque la circulación es para los dos lados, porque pasan los ómnibus, porque hay muchos autos que paran en todos los comercios que hay. Entonces, va a haber que pensar alguna solución, y algo parecido pasa con Correche. El tarifado, como tarifado exclusivamente, no es el tema. Sirve el tarifado. Ha ayudado a ordenar el tránsito, esto que decíamos. Lo que queda siempre es esta cuestión de que cómo se utilizan los dineros que se recaudan a través de este método. ¿Va por la línea del actual alcalde? Sí, sin duda, porque aparte de que hay que transparentar los números y hay que dejar un margen de esa recaudación en Pando. Y yo creo que sí. A ver, si uno no puede guiarse solamente por la recaudación, porque imagínate que dijéramos el tarifado solamente para el que tiene tarifado, el que cobra la contribución se queda con la contribución, el que cobra la patente se queda con la patente. Hay lugares donde vive muy poca gente, donde se recauda muy poco, entonces hay un criterio general, estos son los fondos de toda la intendencia. Pero hay 2 municipios particularmente que son los que llevan adelante la propuesta del tarifado, propuesto por los propios municipios. Acordado incluso con varios actores ¿no? de la localidad. Ahora, lo que estábamos necesitando es que algunos recursos más lleguen, porque llegan recursos. Lo que pasa es que, claro, en una ciudad que ha tenido la complejidad que tiene Pando ahora, esto que hablábamos, ¿no? Del tránsito en el centro, la ruta 75, pero podemos seguir. Tú me decías las piedritas además que está deteriorada y que vive un montón de gente y que probablemente haya más población en algún momento, porque se están loteando terrenos. Tenemos que construir una senda peatonal, porque la gente es lo mismo, igual que la 75, es angosta y hay un montón de gente. Y yo le diría que en algunos tramos peor todavía. Sí, claro. Pero AFE. Bueno, AFE y el parque son 2 proyectos, ya lo habíamos hablado alguna vez contigo, que son proyectos de ciudad. Esto requiere que toda la sociedad, toda la comunidad pandense y más que Pando se involucren en el tema. En cuanto a AFE, hay un interés que venimos trabajando desde el lugar que estamos ocupando hoy en la Intendencia, en conjunto con el municipio y con otras direcciones, de tratar de que vuelva el ferrocarril, el servicio de pasajeros, que es un servicio que en este caso es fundamental. Pero aparte, el otro día cuando estuvo la ministra en el Urupán, la ministra de Transporte, hablaba de desagotar la ruta 8 y el corredor de Yanatacio e Interbalneario. Y ahí empieza a aparecer el concepto de los intercambiadores. Pando es un nodo desde el punto de vista del tránsito y desde el punto de vista de la circulación de mercaderías, lo que hablábamos hoy.
Habrá que pensar de qué manera desagotamos algunas cosas que pasan por adentro de Pando, y habrá que ver cómo sacamos tránsito de adentro de Pando y cómo generamos las condiciones para cumplir con ese rol que tenemos nosotros, que es justamente ser eso, un nodo donde se comunican distintas rutas. Pensemos en lo que pasa por Pando. Llega la 102, la 101, la ruta 8 nos atraviesa, la 75, pero conectamos con la 7, conectamos con la 6, conectamos con la 82, conectamos con la 74. Entonces, realmente es un punto de encuentro. La estación va a jugar un papel importante en ese sentido. Ahora, acá tiene que haber inversión privada también. La Intendencia tendrá que invertir, el municipio tendrá que invertir, el gobierno nacional también, pero es un lugar estratégico para que actores privados puedan ahí instalar sus negocios. ¿Hay vida para el parador? Y me refiero al parque. Yo creo que sí. ¿O ya se perdió por completo? No, yo creo que sí. Mira, yo creo que el tema fundamental es esto, es volver a la idea original del parador. Estos paradores tenían, como todos los paradores costeros, tienen un momento de vida durante un momento del año, que es cuando se pueden abrir. Lo que hay que invertir en ese lugar para que el concesionario venga, haga sus ganancias, deje algo para el municipio, para la intendencia, y después se vuelva a licitar. Tiene que funcionar en los meses del año, que puede funcionar de septiembre a marzo. Ahí es cuando tiene que usarse. Todo el año es difícil. Habrá que ver durante los meses que no serían de temporada alta para el parador, qué otra cosa se puede hacer ahí. Pero el parador todavía tiene posibilidades. Es un parador excelente, es precioso lugar. Y patrimonio, además. Cierro con esto. Logra obtener la alcaldía. 100 primeros días de gestión. ¿Dónde establece las prioridades? ¿Cuáles son sus primeras acciones en territorio? Bueno, lo decíamos, ¿no? Vamos a poner la mirada en este nudo que tenemos ahora en el norte de la ciudad. Esa es una de las primeras cosas que vamos a poner. Y además, vamos a ver cómo avanzan las obras que se están haciendo en el centro de Pando. Van a ser obras importantes. Meneses dentro de poco va a estar en obra, se va a cortar todo, se va a armar un relajo bárbaro, ¿no? Probablemente si nos toca acceder al municipio, nos vamos a encontrar con un Pando en obra. Y esto es algo que la gente se tiene que acostumbrar, además. El crecimiento de Pando y la complejidad que tiene Pando en cuanto a la circulación de personas, de vehículos, y un hormigón viejo como es el de Pando, nos va a llevar a que estemos permanentemente en obra. Y además de esto, lo principal va a ser ver cómo está funcionando el municipio desde el punto de vista administrativo. ¿Tenemos alguna idea ahí de que hay que llevar algunos servicios hacia el norte? Por ejemplo, en el municipio... ¿Vamos a tener una oficina descentralizadora? Bueno, lo venimos conversando con el equipo. Hay dos posibilidades que me parece que están a la mano y que se pueden hacer. La primera, ¿por qué no generar una oficina delegada en el Totoral de Sauce, que es el punto más distante que tenemos del municipio? En Pando Norte, donde está el centro de barrio, ¿por qué no llevar el convenio que tenemos con el Correo y con AGESIC? Que uno puede ir ahí y hacer todos los trámites del Estado. Más de 100 trámites. ¿Por qué la gente tiene que atravesar toda la ciudad para ir para ahí? Si el norte de Pando está creciendo, ¿no tendremos que generar las condiciones para que aparezca alguna de estas redes de pagos, por ejemplo? ¿No tendremos que generar más servicios hacia aquel lugar? Bueno, capaz que el primer paso lo tiene que dar el municipio. Y tal vez ese sea una de las primeras cosas que tratemos de hacer. Llevar este convenio, lo que se llama el Centro de Cercanía, que es el nombre, que es un convenio por un lado con AGESIC y por otro lado con el Correo, pero sumados los dos, son más de 100 trámites que la gente puede hacer. El Correo te da el software y el municipio pone el funcionario y el equipo. Bueno, tenemos todas las condiciones para llevarlo al centro de barrio de Pando Norte.